todos los que están presentes. Muy bienvenido a todos los que estamos presentes, ya finalizando con la última clase. Una gratitud, un agradecimiento muy grande para nuestra hermana Chanit, que ha sido la monitora este año, la que se ha dado el tiempo de poder coordinarse, de poder hacer la clase, y a nuestro hermano Ignacio Castro, que también está presente, que él está a cargo de los otros cursos, a ustedes que ya estamos finalizando el año, que ha sido una edificación tremenda para nuestras vidas, y vamos a comenzar esta clase. Después mi hermana Chanit va a entregar información, un servicio que vamos, así como tuvimos una reunión al inicio de clase, también vamos a tener una reunión presencial al finalizar ya todo esto. También sobre las clases grabadas va a entregar información a nuestro hermano Ignacio. Así que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a comenzar con una oración para que Dios sea tomando el control de esta clase desde principio a fin, para que abra nuestro entendimiento y le dé la gracia, la sabiduría a nuestra hermana Chanit para que ella nos vaya entregando la clase. Y le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que él nos pueda llevar en la oración. Amén, mi hermano Juan Carlos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Queridos hermanos, inclinamos nuestros rostros. Padre amado, Dios Todopoderoso, vamos delante de tu presencia, mi Señor amado. Primero que nada, Señor, para darte gracias, Señor, por un día más de vida, mi Dios bendito. Te damos gracias, Padre bendito, por darnos vida, salud, Señor, por darnos un bienestar, Padre Dios Todopoderoso. Padre amado, Rey de la Gloria, te pido en estos momentos, Señor amado, que siendo tú, Padre, bendigas a nuestra hermana Chanit, Señor, que la uses en estas escuelas, Padre Dios Todopoderoso, porque tú tienes el control de todo, Padre amado. Te pido que la uses como nunca, Padre Dios Todopoderoso, para poder aprender más de ti, Señor, a poder aprender tu palabra, cómo poder dirigirnos hacia los demás, Señor bendito Rey de la Gloria. Te doy gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, mi Dios amado. Te pido que bendigas a todos los hermanos presentes, Señor, que buscan sus mentes, Señor amado, para que todo lo que se está estudiando, Señor, sea para beneficio, Señor, de cada uno, y poder hablar de tu palabra, Señor, poder expresarse bien, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor bendito, Rey de la Gloria. Te doy gracias, Padre amado Dios, por todo lo que haces, Señor. Te pido que bendigas a nuestra pastora Marisol, Señor, que la bendiga siempre, Señor Padre Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, mi hermano Juan Carlos. Nuevamente darle las gracias a nuestra hermana Chanit. Hemos recibido felicitaciones por nuestros profesores que ustedes tienen. Como la directiva está muy contento por ello. El Señor bendiga nuevamente a mi hermana Chanit, que tiene un hermoso fruto en su vientre. Sabemos que no es fácil así embarazada, pero ella aún así se da el tiempo. También decirles que ya a final del mes de diciembre voy a estar entregando todas las notas y tienen fecha hasta ahí para colocarse a tiempo con las pruebas hasta fin de mes, para que usted vaya entregándome todas las pruebas atrasadas y voy a ir entregando las notas por interno a cada uno de sus WhatsApp. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a leer 2 versículos del Salmo en esta noche que dice: maravillas de Jehová a favor de Israel. Amén. Dice: alabad a Jehová e invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas. Bendito es el nombre del Señor. Y para hablar de sus maravillas tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es eso lo que estamos haciendo en esta hora. Amén. Que el Señor le bendiga. Mi hermana Chanit, quede en sus manos para que comencemos la clase.
Amén. Le damos toda la bienvenida, ¿cierto?, a nuestros hermanos que se han ido integrando, que el Señor sea con cada uno de ellos. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Es nuestra última clase, así que un aplauso grande para todos ustedes porque se nota su perseverancia. ¿Ya? Así que lo primero es felicitarle por el compromiso que usted ha tenido, por este interés de querer aprender del Señor, porque sabe que es hermoso. Es hermoso que usted se interese por saber más de la palabra del Señor. Y eso solamente me lleva a honrar su vida. Así que le honro, mi querido hermano, mi querida hermana que está ahí por su disposición. Amén. Y como dijimos, ¿cierto? Estamos en nuestro libro de evangelismo, para aquellos que todavía no lo han abierto, ¿cierto? ¿Ya? Y la clase anterior vimos hasta la unidad número 6. ¿Ok? Entonces, antes de partir, vamos a dar, como dijo nuestra pastora Marisol, la información previa, como ella nos dijo, ¿cierto? Las revisiones de prueba y plazos de envío van a ser hasta fin de año. Así que usted póngase al día, ¿ya? No se deje ahí entre los laureles, ¿ya? Sino que vaya avanzando de a poquito, ¿cierto? Dedíquele una horita diaria, ahí de a poquito se va avanzando. Y también al término de nuestra clase, nuestro hermano Ignacio nos va a mostrar, ¿cierto? El que es el encargado de la parte tecnológica, cómo acceder a las otras clases si es que usted no ha podido verlas o necesita ponerse al día. Ya, eso respecto a las informaciones previas. También les voy a comentar que me llegaron algunas preguntas respecto a la prueba del examen de introducción al Nuevo Testamento. Aquí yo tengo la presentación de la prueba para que usted la vea. Y aquí una de las preguntas fue, ¿a qué se refería con factores? La pregunta número 7, esta pregunta dice, ¿a través de qué factores se pudo conservar la memoria histórica de Israel desde sus orígenes? ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la oralidad? ¿Ya? Y de que estos escritos inicialmente eran en vasijas de cerámica, ¿cierto? Luego fueron en rollos, en pergamino y así, pero principalmente al inicio ya se conservó la memoria histórica a través de los relatos que pasaban de generación en generación. A eso se le llama oralidad. Ya, entonces, como algunos hermanos no conocen a qué se refiere ese término propiamente tal en el libro, porque en el libro lo trata así, se refiere a eso, al contar historias. ¿Ya? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las diferentes culturas que no tenían desarrollada la escritura, nos damos cuenta que esta es la manera en que los pueblos originarios, por ejemplo, acá en Chile, también transmitieron sus historias, ¿ya? Contándolo de generación en generación. Entonces, estos son los factores que se conservó, ¿cierto? La memoria histórica del pueblo de Israel, en un principio, en sus orígenes, ¿ya? Luego, ¿cierto? La escritura en piedras, como nosotros sabemos, ¿cierto? Cómo fue la entrega de los 10 mandamientos, ¿cierto? Del decálogo a Moisés, ¿ya? Y finalmente ya pergaminos, los libros de la ley y todo eso que sabemos, ¿cierto? Que se instauró el canon bíblico más tarde, ¿ya? Entonces eso no lo va a encontrar quizás si usted como factores, esa palabra propiamente tal que le lleve a esa respuesta, ¿ya? Pero sí esa es para que usted, ahora yo creo que más o menos, se acordó, ¿cierto? ¿Ya? Era a eso básicamente lo que se refiere esa pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a cualquiera de los exámenes, me habla, yo me voy a demorar un poquito porque sabe que las notificaciones de WhatsApp no me llegan al celular, entonces tengo que meterme al WhatsApp e ir viendo chat por chat qué me escribieron, ¿ya? Entonces, pero le voy a responder igual. Me voy a demorar, pero le voy a responder. Así que no se preocupe si tiene alguna duda, siga contando con nosotros para poder ayudarle. Ya, al menos en esa pregunta, a eso se refiere a los factores. Ok, si alguien tiene alguna duda respecto a este examen, puede hacérmela ya en este momento. Dejamos algunos minutitos, sino para dar inicio a nuestra clase de evangelismo. No veo manitos levantadas. Ya. Entonces, ahora sí que partimos con todo con nuestra última clase.
¿Ya? Así que última clase, nadie se enoja, decían por ahí, ¿cierto? Cuando uno iba al colegio, último día, nadie se enoja. Amén. Pero no es el último día que nos vamos a ver, porque al término les tenemos una invitación. Ya, nuestro libro se llama Evangelismo, como dijimos, y hoy vamos a ver la unidad 6, no porque ya la revisamos la clase anterior, sino que la 7, la 8, la 9 y la 10. Así que esta clase debiese ser un poquito más ágil que las anteriores. La unidad 7 lleva por título Movilizando a la Iglesia para Evangelizar. Y aquí vamos a hacerlo más dinámico porque yo le voy a preguntar, ¿cómo está evangelizando su iglesia mi hermano David Castro? Evangelizar no es llevar las palabras del Señor a otra persona, ¿cierto? ¿Sí? Como estamos evangelizando en la iglesia es empezar a hacer puntos, porque hemos empezado a hacer puntos, hemos empezado hemos empezado como un núcleo para ir creciendo hacia otros lugares, para ir esparciendo el evangelio por lugares cercanos de la iglesia. Ya, a través del punto de predicación entonces, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Mi hermano Juan Carlos, ¿cómo lo están haciendo ustedes como iglesia en este momento? Bueno, muy buenas tardes. A través de estudios bíblicos también están impartiendo clases, dando clases los días martes, los días miércoles también, y a la vez a través de la palabra, los días jueves en la calle, para atraer más oyentes y más clientes en el Señor, porque uno tiene que buscar ovejitas, como se dice, para, para que para que sepan más de la palabra del Señor. A Amén. través de eso. Amén. Mi hermana Edith, ¿ustedes están haciendo algo respecto a moverse en la parte de evangelización? Sí, también se están haciendo puntos de predicación a la calle el día domingo y, y de persona a persona. Siempre se está intentando en la iglesia que de persona a persona también se pueda predicar. Ya. Amén. Y nuestra hermana Marcela Rivera, igual es de Santa Ana, ¿no? No, ¿No? Nata Alicante Alba. Ya. Hermana Marcelita. Y nosotros igual estamos haciendo las prédicas el día domingo. Ya. Los días domingos se hacen las prédicas y eso, más que nada, y también de persona a persona, bueno, uno trata de evangelizar a los familiares, a los amigos, lo que más se pueda, llegar a nuestros vínculos más cercanos también. Sí, qué importante lo que dijo nuestra hermana Marcela, ¿cierto? Porque generalmente como que encasillamos la labor evangelística al quehacer en la iglesia o del templo. Así que muy bien nuestra hermana Marcela, ¿cierto? Considerar que cada uno de nosotros es un ente evangelizador. Ya, entonces, ¿por qué esta unidad se enfoca en la iglesia? Porque nosotros sabemos que nuestra corporación tiene diferentes templos en diferentes lugares del país, ¿cierto? A esos templos se envía a pastorear a un matrimonio pastoral generalmente, ¿ya? Y ellos quedan como líderes de esa iglesia, ¿cierto? Líder de esa congregación. Sin embargo, la labor de reproducirse, de evangelizar, no solamente les compete a los pastores, ¿ya? Una vez escuché a un pastor muy sabio que dijo, la labor de reproducirse es de la oveja, no del pastor. Es la oveja la que tiene ovejitas. Y sabe que le encontré toda la razón, porque somos nosotros los que debemos, ¿cierto?, llevar fruto y acompañar en el crecimiento a los demás, porque si no, imagínense, los pastores estarían agobiados porque ellos ven toda la parte administrativa y también toda la parte de liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Los problemas, todo lo que sucede en la parte del liderazgo, po, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el llamado evangelístico, como lo dijimos en las clases anteriores, cada hijo del Señor lo tiene porque es un mandato, ¿cierto? Dijimos en las clases anteriores que nos dejó Jesús cuando estaba ascendiendo y por lo tanto, su responsabilidad hoy día es ser un evangelista. Amén. Todos los días de su vida.
Entonces, el principio de crecimiento piramidal de la iglesia es para extender, ¿cierto?, una base, ya que es el liderazgo y la organización de la iglesia local. Acá nuestro libro nos comparte una mesita. No sé si se nota ahí, una mesita. Esa mesa tiene una base. Si usted tiene una mesa chiquitita y le pone sobre la mesita arena, se va a dar cuenta que en algún momento se va a formar, ¿cierto?, un pináculo, como un montecito. Y la mesa en algún momento va a colapsar y no va a poder colocar más arena sobre él. ¿Por qué? Porque tiene una determinada base. Lo mismo sucede con la iglesia. Si la iglesia tiene una base pequeñita, líderes que son poquitos, reducidos liderazgos, finalmente por mucha gente que llegue a la iglesia, esa gente se va a terminar yendo. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros somos entes gregorianos. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos somos sociales. Y como los seres humanos somos sociales, necesitamos, cuando estamos aprendiendo, de uno que nos guíe. Porque es así como aprendemos. Ya, cuando uno es bebé, ¿cierto? Está la mamá, está el papá, después ingresamos a la escuela, está el profesor, está el compañero que sabe un poquito más y que uno le pregunta. Entonces, el ser humano es sociable. ¿Ya? El ser humano aprende de los otros. Ya en los principios de la pedagogía nos encontramos de que los seres humanos aprendemos a través del aprendizaje sociocultural. Por lo tanto, en este sentido, el liderazgo es fundamental. Y en esta unidad, la 7, se pone el énfasis en el liderazgo y la organización de la iglesia local. ¿Por qué? Porque si existe un buen liderazgo y una buena organización, su iglesia va a crecer. Pero si no existe un buen liderazgo y no hay una buena organización, su iglesia no va a crecer. Y esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso que su iglesia no crezca? Porque entonces está desobedeciendo el mandato del Señor de ir, ¿cierto?, y llevar las buenas nuevas, de discipularles, bautizarles, ¿cierto?, y formar nuevos creyentes. La intencionalidad de la iglesia es ser, ¿cierto?, un ente evangelizador. ¿Ya? Luego dice, se puede ilustrar esta verdad comparándola, ya, aquí está lo que yo les comentaba de la mesa. ¿Ya? Ahí usted puede verlo, ¿cierto?, en la página 48 de su libro. ¿Ya? Que nosotros podemos extender solamente sobre la base, ¿cierto?, sobre una superficie útil. Por lo tanto, ahora usted piense en su mente, ¿cierto?, en su iglesia local. ¿Cuántos liderazgos hay? ¿Cuántas personas que puedan llevar a otros, colocarle a otro hermanito al lado y si pueda llevarlo realmente a encaminarlo hacia la verdad? Porque finalmente ese número, ya si lo llevamos a número de personas, es el único número que puede reproducirse. Todas las demás personas están en un proceso de restauración, en un proceso de crecimiento y que lo vamos a ir viendo durante esta unidad también. ¿Ya? Pero ese es el número real de familias, ¿cierto? O de personas que pueden llegar a tener un acompañamiento genuino, que es lo que buscamos acá. La iglesia también debe planificar el crecimiento que quiere tener. Una iglesia que no tiene una visión evangelizadora, ya es hora que se ponga, ¿cierto?, las pilas, por decirlo así. Porque la iglesia sí tiene que restaurar, pero quien restaura es el Espíritu Santo. ¿Ya? Los pastores tienen que formar buenos líderes, como hablábamos hoy día con mi esposo, y que esos líderes estén restaurados para que ellos puedan guiar a otros también. Y así todos hacemos iglesia. ¿Ya? Porque si no sería una secta. Una secta que, claro, que servimos y vamos un rato, pero no estamos llevando el evangelio. ¿Se da cuenta? Por eso es peligroso, ¿cierto?, no hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, una iglesia que desea crecer debe tener la siguiente visión. Primero, que los pastores, ¿cierto?, tengan una visión clara de su llamamiento. ¿Ya? Es decir, un pastor que sepa que él tiene que pastorear. ¿Ya? Y esto le va a sonar un poco chistoso a usted, pero es que de verdad hay tanto en la Grey, ¿cierto?, que muchas veces se les olvida, ¿cierto?, que su deber es pastoral. Pero gracias al Señor, nosotros como nuestra iglesia cuenta con un sistema de supervisión constante, tenemos gente que se les recuerda constantemente, ¿cierto?, que este es el deber, pastorear a los hermanos. ¿Ya?
Sin embargo, es importante tenerlo claro porque cuando uno mira hacia otras congregaciones, nos damos cuenta que los líderes no están pastoreando. Entonces, una visión clara en el llamamiento de nuestros líderes, en este caso nuestros pastores, es que el pastor sepa cuál es su rol. ¿Ya? Luego aquí el libro nos da diferentes ideas. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto? Cada 100 miembros, por decirlo así, 5 grupos pequeños para que se puedan organizar, se pueden hacer grupos sectoriales. Algo así como lo que nuestra iglesia ocupa, ¿cierto? Como locales. Ya cuando una iglesia está grande, ¿cierto? Se focalizan y se realizan locales. Yo me he dado cuenta, sobre todo en el sur, que las iglesias grandes tienen locales según diferentes sectores y todos juntos el día domingo se juntan, ¿cierto? Y alaban al Señor juntitos, pero que durante la semana es sectorizado. ¿Ya? ¿Qué es importante aquí? De la intención que nos entrega el libro, que ningún hermano crezca huérfano. ¿A qué se refiere esto? Que su experiencia sea que llegó a la iglesia y fue creciendo como pudo nomás. Po. ¿Por qué? Porque el hermano no solamente se va a alimentar de la palabra, sino que se va a alimentar de lo que vea de los demás. Puede que en algún momento sea dañado y no nos demos cuenta, ¿cierto? Si no existe un hermano al lado de él, que esté ayudándole, que esté guiándole a descubrir las cosas del Señor. Puede ser que tenga muchas dudas, empieza a buscar en internet y encuentre mucha información, porque recordemos que nosotros la teología que profesamos es una teología evangélica, pero puede encontrar algo de una teología, no sé, arminiana, de una teología diferentes, ya diferentes ámbitos de los bautistas. Por ahí tengo una amiga, ¿cierto? Una conocida dentro de la juventud que se fue a los adventistas porque encontró más fundamentos en la iglesia adventista. Y así. ¿Por qué? Porque estaba creciendo la pobrecita sin un guía al ladito que fuera guiándola en estas preguntas que tenía. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros tengamos también esta intención en nuestro corazón cuando queramos guiar a otros. ¿Ya? El evangelio tiene que ser misional. La misión es invitar a los demás a esta salvación tan hermosa. Y tiene que ser intencional nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nuestra intención es que ellos también puedan acceder al trono de gracia. Y por lo tanto, si nuestros hermanos crecen huérfanos, es decir, que van creciendo como pudo nomás, las heridas que van a tener son tal y cual como un niño huérfano, sin un apadrinamiento. ¿Ya? Entonces se va a sentir en abandono. Y sabemos también, más allá del libro nos explica, que el verdadero evangelista es aquel que tiene consideración de las necesidades, tanto espirituales del ser humano, como de las necesidades socioemocionales y físicas del ser humano. Nosotros no podemos aislar a las personas y decir, no, ellos solamente son seres espirituales, porque yo no soy solamente un ser espiritual y usted tampoco, ¿cierto? No solamente podemos enfocarnos a lo espiritual, sino tenemos que ver al ser humano de manera integral. ¿Ya? Y también existen otro tipo de hermanos que son los que se van porque finalmente se dan cuenta que nadie los atendió, que iban a una iglesia y que no le importaban. Y muchas veces ellos vienen dañados de otras congregaciones y esperan ser acogidos. ¿Ya? Esto no significa que usted sea de sobremanera cariñoso, ni súper meloso, ni ande dando regalos. No. Sin embargo, solamente que lo vea como un hermano. ¿Ya? La hermandad es fundamental. Por algo nos llamamos así, ¿cierto? Hermano Eugenio, hermano Juan Carlos, hermana Marcela. Es porque nos podemos ver el uno al otro como iguales, como partes de miembros del Señor, como hijos de un mismo Padre. Amén. Entonces, luego también, otra pista que nos entrega el libro es que se deben crear todos los ministerios que sean necesarios. Aquí, imaginemos una iglesia grande, donde haya que hacer cierto cuerpo de visitador, porque los hermanitos están perdidos. Cuerpo de acción social, como se está haciendo en la iglesia de Curicó. Cuerpo de evangelismo, cuerpo de esto. Se pueden hacer todos los ministerios que sean necesarios siempre que existan líderes capacitados que puedan guiar esta acción. Y aquí es importante hacer la diferencia entre un líder y un encargado de cualquier departamento. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Porque un encargado designa tareas, ¿ya?
Y cualquiera puede designar tareas. Usted en su trabajo lo ve, ¿cierto? El jefe le manda y usted hace lo que el jefe dice. Pero eso no significa que usted esté siendo inspirado por ese jefe a hacerlo cada vez mejor. El liderazgo nos lleva a ser inspirados, ¿ya? Entonces, el liderazgo siempre nos va a conectar con esta pasión del evangelio, con esta pasión de servir a otros, con esta pasión de guiar a otros a la cruz. Amén. Entonces también es importante que si aquí, cierto, nuestros pastores se ponen creativos y crean un ministerio, la persona que vaya por delante sea un líder y no simplemente un organizador. Ya ahí usted se va a dar cuenta, cierto, a medida que uno va trabajando con los diferentes hermanos, cuando uno realmente está liderando y cuando el hermano está solamente cumpliendo, ¿cierto? Entonces, estamos para los hermanitos que recién entraron en la unidad número 7, movilizando a la iglesia para evangelizar. ¿Ya? Estamos leyendo las pistas que nos entrega el libro en la página 48 de lo que debe tener una iglesia que desea crecer. Ya. Luego dice, un 50% de los miembros de la iglesia debe tener un sólido compromiso de oración. Y aquí nos vamos a la parte espiritual, porque no estamos jugando, estamos librando una guerra. ¿Ya? Y aquí, claro, no solamente tiene que ver con lo que hacemos dentro de la iglesia, sino cómo llegamos a nuestros hogares y cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día. Una persona de oración se nota el tiro de una persona que no es de oración. ¿Por qué? Porque una persona de oración sabe lo que encuentra en las rodillas. Sabe lo que hay, ¿cierto?, en las rodillas. Una persona que no es de oración se le nota incluso en su forma de hablar. Amén. Nuestra pastora siempre decía, hay tanto por qué orar. Cuando una persona decía, mi pastora, nos vamos a juntar a orar, hay tanto por qué orar. Nunca va a faltar motivos para orar. Amén. Entonces también es importante, ¿cierto?, que si usted en algún momento quiere ser pastor, ¿cierto?, está mirando por allá, mis queridos hermanos, sepa que usted debe tener al menos el 50% de su iglesia, una iglesia firme en la oración. ¿Ya? Y si no la tiene, preocúpese, porque las batallas que se están librando son batallas espirituales. Amén. Y obviamente esto de oración va con ayuno, con toda la disciplina espiritual que corresponde. ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos que el otro 50% está necesitando de las oraciones de estos guerreros. Amén. Entonces, aproximadamente un 30% de los miembros debe estar en un ministerio de visitas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no se le visita a la gente, los miembros se pierden. Y aquí está una tremenda responsabilidad porque ir a visitar requiere tiempo, requiere preparación, requiere preparación espiritual también y requiere, como le digo yo, mucho cariño y mucho amor. Porque no es fácil llegar a visitar un hogar, ¿cierto? Y encontrarse con malas caras de pronto o encontrarse con que no es un ambiente grato. ¿Ya? Sino que hay que tener el amor del Señor y la visión del Señor. Yo siempre la recomendación, ¿cierto?, es, si usted va a ir a visitar, usted vaya con una disciplina espiritual antes. No vaya porque sí. Vaya porque realmente lo siente del Señor. Sino que es en la casa orando. Porque hay que estar preparado para cualquier cosa, mi hermano, cuando uno va a visitar. ¿Ya? Yo me acuerdo que hace tiempo a nosotros nos tocó una visita y justo nos pidieron que reprendiéramos. Y nosotros somos cabros nomás, pues mi hermano. Entonces, igual uno no está preparado en esas cosas, menos en ese tiempo. Y la niña empezó, ¿cierto? Empezamos a reprender, el Señor nos mostraba, ¿cierto?, por misericordia algo en una habitación y la persona empezó a sangrar de las narices, empezaron a pasar cosas sobrenaturales y la verdad es que a veces uno no está tan preparado como debiese estarlo. ¿Ya? Entonces, por eso yo al menos soy de que si usted va a visitar, vaya con oración porque lo mismo, se está ya llevando una lucha espiritual. Amén. Y bueno, al menos el 60% de los oficiales, ya, o líderes, ¿cierto?, que ya están nombrados, debe tener una visión evangelizadora. Es decir, que es un evangelista, una persona que enfrenta a los gigantes y que tiene esta disposición de vencer a los gigantes, porque ya no ve solamente a las personas como seres humanos.
las ve también con toda la carga espiritual que trae esta persona. Hace tiempo una vez un pastor le dijo a mi esposo, sí, pero es que ustedes quieren llenar la iglesia, pero no saben, dijo, que esas personas a veces dan más trabajo que hacer que los que ya están y terminan sacando a los que ya están. Y fíjese que ese comentario en cierta forma era como negativo, pero al mismo tiempo tenía mucho de experiencia de este pastor. De que claro, de que por ejemplo nosotros podemos hacer una hermosa campaña evangelística y puede llegar mucha gente, pero esa gente puede sacar a los que están inestables. ¿Por qué? Por sus dudas, por sus comentarios, por su forma de actuar, porque, por ejemplo, con los jóvenes, pueden estar en una reunión de jóvenes y llegan señoritas bien bonitas, ¿cierto? Bien agraciadas, pero ya después dejan de ir y los chiquillos que estaban, entre comillas, firmes, también dejan de ir. Entonces, por eso es importante que tengamos esto en visión cada vez que hagamos, ¿cierto? Cualquier tipo de preparación. Una iglesia que no está restaurada no puede restaurar a otras personas. Una iglesia que no está sana, que es una iglesia enferma, que es una iglesia que está débil, no puede ser un ente de fortaleza para otros. Entonces, primero la visión es hacia adentro. ¿Cómo estamos como iglesia? Amén. Si nosotros somos bebitos, un bebé no puede alimentar a otro bebé. Al menos, ¿cierto? Que seamos como unos hermanitos mayores de unos 10 añitos, 12 añitos que ya pueden hacer una mamadera. Amén. Ya como para ponerlo en visión. Ya, entonces tenemos que tener claro un programa de discipulado. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué vamos a hacer con estas ovejas? Cuando lleguen las personas con todas estas dudas, con todo lo que llega al ser humano, sabe que las personas, por ejemplo, puede ser una persona que venga saliendo de los mormones, puede ser una persona que venga saliendo de los testigos de Jehová, del catolicismo, hoy día que está muy de moda el budismo, ya, o simplemente una persona que no creía en nada y que ahora sintió algo especial. Nosotros debemos tener una respuesta a sus dudas. Y esto se hace a través de un programa de discipulado. Amén. Nosotros trabajamos con la escuela dominical, pero una escuela dominical no es suficiente. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros tengamos, ¿cierto?, un paso a paso, cómo se hace, o algún tipo de cronograma de qué vamos a enseñarle a estas nuevas generaciones que están llegando al Señor. Y esto es importante porque para los diferentes tipos de personas se debe tratar de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, todo programa que se realice tiene que tener la intención de atraer a otros a Cristo, ¿ya? Todo debe tener como finalidad la evangelización. Todo lo que haga la iglesia. Amén. Si usted va a hacer una cantata, invite a alguien. Si usted va a hacer un culto especial, invite a alguien. Que todo sea cierto para llevar a otros el evangelio. Amén. Ahora, ¿qué más nos entregan, cierto, nuestro libro? Dice, el sistema de cuidado mutuo en la perspectiva de crecimiento. Y aquí se nos entregan 3 características de personas que vamos a encontrar dentro de la iglesia. A, los padres o discípulos comprometidos y maduros. Aquí es donde generalmente tenemos el grupo de liderazgo. Los oficiales, los jefes de cuerpo. ¿Ya? Estos pueden dirigir grupos hogareños o en casa, ¿cierto? Cuando las iglesias trabajan con este tipo de trabajo. O también son aquellos que pueden dirigir las visitas. Hacer un sistema de visita domiciliario con cierto, cada cierto tiempo, sobre todo a las hermanas mayores, ¿cierto? Los hermanos que se van perdiendo, las familias, ¿cierto? Ir a visitarlos. Aquí hay que ser cuidadoso y tener sus propios protocolos. Por ejemplo, como yo ya lo he dicho anteriormente, a nosotros nuestra pastora nos enseñó a que nunca, mijita, le abre la puerta a ningún hermanito. No, porque los comentarios, nunca. Y entonces aquí siempre la recomendación es ir de 2 en 2, un varón, una mujer, un matrimonio, si es posible, que vaya a visitar, ¿ya? Siempre cuidar mucho esto porque sabe que el enemigo siempre quiere meter su cola. Entonces, la sabiduría va a ir por delante, la oración, la sabiduría, ¿ya? Luego nos habla, ¿cierto?, de otro tipo. Ya dijimos que este era el de liderazgo, aquel que iba a ser, ¿cierto?, el que se iba a multiplicar, el que iba a estar acompañando en la labor de enseñanza a los pastores.
Los jóvenes o nuevos discípulos. ¿A qué se refiere con los jóvenes o nuevos discípulos? Es la gente que nosotros decimos que está nuevita. No, lleva poquito tiempo en el Evangelio, ¿cierto? Está nuevito. Ellos son, como están con el primer amor, como nosotros decimos, los más fervientes en la labor evangelizadora, los más fervientes en mostrar las verdades del Señor, en acompañar a otro, en contar sus testimonios, en vivir experiencias en el Señor, ¿cierto? Estar orando y todo. Pero es que sean fervientes no significa que sean maduros. Ya recordemos que la disciplina espiritual nosotros alcanzamos madurez no solamente con los años, sino en el quehacer cristiano. ¿Ya? Cuando pulimos, ¿cierto? Nuestras cadenitas iban sacando brillo. Entonces, estos nuevos discípulos pueden hacer varias actividades. ¿Ya? El activismo aquí, los jóvenes o nuevos discípulos van a ser fundamentales. Usted se va a dar cuenta inmediatamente cuando una persona nuevita en el Evangelio, las quiere hacer todas. Y eso es de mucha bendición para la iglesia. Algunas personas tratan de desanimarlos, pero sabe que eso es de gran bendición para la iglesia. Y luego tenemos a los nuevos creyentes. Pero no solamente los nuevos creyentes, sino también todas las personas que vienen heridas. Tenemos gente que puede venir saliendo de otra iglesia y por mucho tiempo que lleve en el Evangelio, va a estar en la disposición de un niño. ¿Por qué de niños? Porque aquí es como niñitos espirituales, están sensibles, ¿ya? Entonces son los nuevos convertidos los que necesitan mayor cuidado. Por ningún motivo deben ser cuidados, ¿cierto? En el caso de los nuevos creyentes, por los heridos, sino que los heridos, ¿cierto? Deben ser guiados en cadenas de oración y de cuidado, ¿ya? ¿Quiénes pueden guiar a los heridos? Los padres, que son este grupo de discípulos comprometidos y maduros. Entonces, tenemos estas tres clasificaciones: padres, jóvenes y niños, ¿ya? O hijitos, como le dice cierto Pablo. Los padres, nuestro libro nos entrega que pueden ser de dos maneras, usted lo va a encontrar en la página 50. Pueden ser padres reactivos o padres proactivos. Un padre reactivo, ¿ya? O un discípulo reactivo, es aquel que se da cuenta después de que pasaron las cosas, ¿ya? Y ahí significa que su madurez todavía no ha llegado como a un buen grado, le falta experiencia. Puede ser maduro, puede saber mucho de las cosas del Señor, pero le falta experiencia. Y tenemos padres que son proactivos, que son aquellos que se responsabilizan y planifican, ¿ya? Mire, aquí es tan fácil como que cuando uno es primeriza, mamá primeriza, no deja preparado la comida el día anterior, entonces de repente en el día son las 4 de la tarde y los hijos no han almorzado. Las 3 de la tarde los hijos no han almorzado. Esas cosas, le pilla el tiempo. Es así. Lo mismo pasa cuando uno no tiene la experiencia, ¿cierto?, en esto de comprometerse con los otros, ¿ya? Pero eso no significa que las personas no puedan aprender, ¿ya? Sino que debemos hacer esta labor de la mejor manera, sobre todo planificando. Y aquí va a ser importante, si usted está en un liderazgo, siempre que trate de ver la manera de poder estudiar liderazgo. Nosotros, gracias al Señor, en segundo año creo que, hermano Ignacio, tenemos el libro de liderazgo. Ahí vamos. Segundo o tercer año tenemos el libro de liderazgo, hermano En Ignacio. el segundo año, si no me equivoco. Ya ve, entonces ahí vamos a ir aprendiendo también un poquito de esto, ¿ya? De poder ser perseverante en nuestro liderazgo, de poder aprender dinámicas incluso de liderazgo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, esto nos entrega el libro, como le digo, el sistema de cuidado mutuo, la perspectiva de crecimiento, padres, jóvenes y niños espirituales. ¿Dónde se encuentra usted? Piénselo. Ya está ya en un nivel maduro, completo, con un conocimiento del Señor. ¿Está aprendiendo a vencer a Satanás? ¿Es fuerte en la fe? ¿Tiene al Señor? ¿O está recién sintiendo el perdón de sus pecados? Ya, entonces eso así se va a determinar. Ya, y luego finalmente nos habla de las actividades congregacionales donde, como dijimos, ¿cierto? Todo debe tener como finalidad la evangelización, y aquí es importante que si es que llega gente, mucha gente, o si llegan ciertos hermanos, por ejemplo, a nosotros nos pasó en Quilicura que durante un tiempo
llegaron varios hermanitos nuevos y aparte teníamos a los jóvenes que estaban ya un poquito creciditos, los tomamos, hablamos con mi pastor y empezamos a dar un discipulado para que ellos ya conocieran las verdades de la fe, lo que nosotros profesamos. ¿Ya? Entonces también es importante siempre acompañarse de un discipulado para poder acompañar a los nuevos creyentes y que ellos se decidan realmente si es que quieren ser parte de esta disciplina espiritual y no de otra. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice, se puede implementar una clase de discipulado ya de 3 meses, rotativas, que funcione todo el año, pero que vaya con esto, que es la fe, que es el Espíritu Santo, qué es Dios Padre, quién es Dios Hijo, ¿ya? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa el ayunar? Todas esas cositas que son como dudas que tienen los nuevos creyentes, se van tomando, ¿cierto?, en un discipulado. Ya, y acá como último recurso, siempre en caso de que se haga un llamado evangelístico en alguna actividad, tener preparada gente para ministrar a las personas que pasen al altar o que pasen a hacer la declaración de fe. Ya, eso siempre es importante, que imagínense, ustedes ya se ponen, ¿cierto?, el propósito de hacer durante el verano una campaña evangelística con su iglesia y les va bien y llega gente y les pregunta y después se va la gente y usted no se queda con el celular, no se queda con un motivo de oración, quedó ahí. ¿Se da cuenta que es importante estar preparado? ¿Estar preparado para qué? Para poder ir donde esta persona o llamarla por teléfono y decirle, oiga, ¿sabe qué? Hoy día tenemos un culto especial, venga a la iglesia. Oiga, ¿sabe qué? Me acordé de usted, voy a estar orando, me acordé de su petición, ¿ya? Porque las personas cuando hacen esta declaración de fe o cuando las personas entregan o cuentan una necesidad, es porque realmente necesitan que las escuchen. ¿Ya? Nadie anda por ahí contando todos sus problemas, vaciándose, sino es porque realmente necesitan del Señor que nosotros hemos conocido. ¿Ya? Entonces, eso respecto a todo el tema de el ambiente, ¿cierto?, de evangelismo, ¿cierto?, de una iglesia preparada para evangelizar. Vamos por el punto número 8, la unidad número 8 dice evangelizando a los niños. Y aquí yo quiero presentarles un video antes de iniciar. Voy a compartir pantalla un minuto, pero no es este, es este. Ya. No estoy compartiendo sonido, espérenme un poquito. Ahora sí. Este video se llama Los niños ven, los niños hacen. Puede ser que usted lo haya visto porque es un video un poco antiguo, pero quiero que ponga mucha atención porque vamos a hablar sobre los niños en esta unidad, la número 8. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Los niños ven, los niños hacen. Dad. Uy, se paró. Ahí. But I'm watching. Dice, papá, no lo sabes, pero te estoy observando. Watching the things you do. Observando todo lo que haces. I'm watching the way you treat people. Observando la forma en que tratas a las personas. The way you treat me and my mom and my sister. La que tratas a mí, a mi mamá y a mi hermana. The way you live your life is having a big impact on me. La forma en que tú vives tiene un gran impacto en mí. When it's time for me to choose a career and provide for my family,
Cuando llegue el Your momento de work decidir ethic will be qué haré con mi on familia, tú my estarás en mind. mi mente. The time you spend with me, El tiempo even que doing pasas simple conmigo, things, dejando otras cosas, will give me a sense of security. me da seguridad. There will be times in my life where I struggle with integrity. Habrá momentos en mi vida que deba and I may enfrentarme a la be not adversidad sure what to do. y no estaré seguro de qué hacer, But I will recall pero recordaré how you stood up for what was right, cómo tú te decidiste even por lo if you correcto, could have looked the other way. cuando aún tuviste oportunidad de no hacerlo. Many of the choices you are making, Las decisiones I que will estás also haciendo, yo make. también las haré. Please don't be afraid to show me your failures. No tengas miedo de compartirme tus To show me fracasos, your de mostrarme tus mistakes. errores. I will learn from them. Aprenderé de ellos. Dad, are you listening? Papá, ¿estás escuchándome? I'm watching. Estoy observando. Watching to see if you really believe what you Observando say si tú about God. realmente crees lo que dices acerca de Dios. I need you to help show me the way. Necesito que me muestres el camino. Show me how to live life that isn't safe. Muéstrame cómo But vivir una is vida que no good. es segura, pero que es buena. So I'm watching you, Dad, Te estoy observando, papá. every day. Todos los días. You're teaching me how to live. Tú me enseñas cómo whether vivir. you know it or not. Lo sepas o no. Amén. ¿Y por qué les muestro esto sabiendo que algunos no tienen niños pequeños? Es porque cuando nosotros estemos en el liderazgo infantil o bien estemos guiando a otros, ¿cierto?, hacia la verdad, estas otras personas nos ven como padres espirituales. Amén. Ya dijimos, ¿cierto?, la separación que existía entre los que eran, ¿cierto?, padres, jóvenes y niños. Aquí tenemos, ¿cierto?, cómo nos van a ver esas personas. Y es una gran responsabilidad. Pero no solamente los niños espirituales llegan a nuestra iglesia, sino también los niños que no tienen padres que son ejemplos y que están esperando que la gente de la iglesia sea un ejemplo para ellos, porque no lo encuentran afuera. Amén. Entonces, quiero preguntarles a cada uno de ustedes que vio el video, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Mi pastora Marisol, a usted la vi ahí viendo el video. ¿Ya lo había visto alguna vez este video? Primera vez que veo este video y caramba que tocó mi corazón. Una porque tenemos nuestros hijos que nos están mirando, también nuestros hijos espirituales de la iglesia, y como usted dice, hay muchos niños o personas adultas que hayan crecido, que aún están con ese dolor en su corazón. Y caramba que me tocó este video. Bueno, nos lleva a reflexionar cómo lo estamos haciendo y cómo tenemos que hacerlo también. Así que el Señor le bendiga a mi hermana Chanel. Amén. Nuestra hermana María Olga está ahí también. ¿Pudo ver el video mi hermana María Olga? Parece que está pegadita. Rápidamente, olvida detalles importantísimos. Y en la iglesia es lo mismo. Entonces, también como que remesa un poco y dice, sí, esto se me está olvidando. Importante. Amén, cierto, que tengamos cuidado con nuestra forma de comportarnos delante, cierto, de los hermanos que están recién integrándose al Evangelio y también de los niños. Amén. ¿Alguien más quiere dar su opinión de lo que vio, cómo se sintió, quizás comentarnos algo? Nuestro hermano Billy ahí se habilitó el micrófono. Sí, hermana, ¿qué tal? Un gusto. Sí, mire, bueno, yo había visto ya
captúrame ese video. Bueno, refleja básicamente la base de nuestra familia, la base de nuestra sociedad y la base de la iglesia. Efectivamente, de acuerdo a lo que usted venía hablando en la unidad 7, ¿no es cierto? Que es cómo la iglesia va creciendo, donde hay hartos puntos que aquí nos van tocando directamente a nosotros. Si bien es cierto, hay un programa, ¿no es cierto?, que está aquí en el fondo en el libro, pero hay estas cosas que de alguna forma no se están haciendo al 100% a nivel de la iglesia personal, me refiero yo, porque yo me doy cuenta que hay algunas iglesias que van creciendo más que otras en nuestro país. Me refiero de Arica a Punta Arenas. Hay estas iglesias que van creciendo a un nivel mucho más acelerado que otro, donde hay, ¿no es cierto?, evangelismo a la calle, hay, ¿no es cierto?, discipulado en la escuela dominical, hay muchas iglesias que tienen hoy en día radio, que es una plataforma ideal para lo que es el evangelismo. Pero hay algunas iglesias que se van quedando un poquitito ahí en el tintero, van como avanzando de a poco. Entonces pienso yo de que lo que usted dice, tomando en cuenta el fondo ese video, que en el fondo hay que trabajar en el fondo a nivel de liderazgo, pero enfocado a sacar a líderes el fondo de cada iglesia local. Y efectivamente, claro, si bien es cierto, hay un programa escrito, muchas veces no se lleva ese programa a la forma eficiente, me refiero, o al día a día. Porque, O no por ejemplo, estamos usted siendo dice, un por ejemplo, ejemplo, porque por ejemplo podemos enseñar mucho desde el libro, pero claro resulta que sí, claro que que sí. estamos con otras actitudes, po. Claro, o sea, en el fondo, claro, uno saca las ideas, pero la idea sería, como usted bien dice, hermana, que, ¿no es cierto?, estas cosas se vayan implementando a nivel de la iglesia, ¿no es cierto?, principal en este caso, para que las otras iglesias, ¿no es cierto?, vayan trabajando todos uniformemente, para que el fondo se vea, el fondo de la evaluación a fin de año, cuántos líderes salieron efectivamente, cuántos líderes están trabajando en esto, cuánto evangelismo se está haciendo efectivamente, ya sea la prédica, ya sea estudios bíblicos, visitas, radio, etcétera. Y efectivamente, claro, una de las formas de ir creciendo como iglesia, efectivamente tomando a los pequeños de la iglesia, a los niños en este caso, que en el fondo el futuro de la iglesia, como su hijo, por ejemplo, que está ahí, lo veo ahí en pantalla. Entonces, nuestros niños en el fondo son el futuro. Entonces, si bien es cierto, hay un programa que se encuentra escrito, ese programa tiene que llevarse a cabo eficientemente. Y yo pienso que la unidad de la iglesia en ese punto creo que es fundamental, para que no se vea de que una iglesia crece más que otra en un determinado periodo. Claro, Entonces no. la Ahí hay pregunta es, varios factores, ¿cierto, mi pastora Marisol? Ahí por ahí también está nuestro pastor Miguel. Hay muchos factores que determinan cuánto crece o no crece una iglesia. Pero sí, efectivamente lo que usted dice, mi hermano Billy, es fundamental, el formar buenos líderes. Que el claro, Señor aquí bendiga. hay la pregunta principal sería o cómo canalizar, ¿no es cierto?, esas ideas para que sean formuladas eficientemente al corto plazo, para que no solamente se quede en el papel escrito. Sí. Ahí yo creo Porque como que usted bien dice, por es ejemplo, la labor. esa amiga suya que se fue, por ejemplo, a la iglesia que adventista, claro, una vez las comparaciones son a veces medio engorrosas, pero efectivamente hay otras denominaciones en nuestro país que van creciendo a un nivel bien elevado. Entonces la idea que uno tiene como iglesia, uno es pentecostal, entonces uno quiere que su iglesia local, ¿no es cierto?, nacional, crezca a un nivel parecido o similar. Sí. Pero ya vimos, mi hermano Billy, hay que estar 50% de la iglesia en oración. Eso también es fundamental. Amén. Amén. Ya, Efectivamente. así que hay un grupo de oración fundado por nuestro hermano Billy.
No, sí, hay que ponerse las pilas en todos los ámbitos. Ya, si aquí, claro, el Amén, libro sí. dice muchas cosas, pero en el que hubo diario, yo creo que cada pastor y cada persona que está en el líder se pregunta por qué no llegan almas, qué estoy haciendo mal. Y ese también es un mea culpa que nosotros mismos nos podemos hacer y podemos preguntarnos, bueno, ¿cuántas personas he traído yo a los pies de Cristo? Exactamente, porque usted dice, por ejemplo, hermana, que por ejemplo una mesa, ¿no es cierto? La base, en este caso la cantidad de arena que puede subir a una mesa depende del porte, pero en la base se va determinando qué tan grande es la mesa, pero la idea principal de qué tan grande es la mesa viene de la pirámide, de la cabeza de la pirámide. De ahí emana la idea de que la mesa sea más grande. Sí, 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 sí. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y que nos dé Amén. sabiduría, porque sabemos que nosotros estamos en una corporación que es jerárquica y que también los lineamientos vienen desde arriba hacia abajo. Ah, exactamente, claro. Amén. Entonces, ahora, enfocándonos principalmente en la evangelización de los niños, mi pastor Miguel, ¿pudo ver el video? Se le cortó. No, no, sí lo vi, Ah, ya. Cuéntenos, ¿qué opina usted del video? No, me dejó muy impactado, porque en realidad, primero como padre, ya que tengo 3 hijos, una Lola de 18, un chico de 10 y otro de 12, y también desde el punto de vista como pastor, uno deja muchas veces, desde el punto de vista, hablo lo personal, como papá, uno muchas veces, y sobre todo yo que estoy asumiendo la iglesia y el pastorado, como que uno trata siempre de ser lo mejor desde el punto de vista de la iglesia, pero y muchas veces como papá tiende a cometer ciertos errores en la casa. Y la Biblia, y de hecho se nos ha enseñado a nosotros que nuestra primera iglesia debe ser nuestro hogar. Entonces, claro, uno en el hogar, muchas veces el papá reta al hijo, pero resulta que después el hijo, ese mismo hijo va contigo a la iglesia y te ve predicar, te ve enseñar, y después te dice, papá, pero tú dijiste esto el otro día en la iglesia. Y uno queda como, sí, hijo, yo lo dije, yo lo dije, y eso es lo que corresponde hacer. Entonces, el video fue pero totalmente impactante. Me marcó así como muy fuerte, porque claro, los hijos muchas veces no dicen nada. Y muchas veces uno cuando están los niños dentro de la iglesia, uno dice, son niños, muchas veces uno piensa que están en otro lado. Resulta que los niños muchas veces están más atentos que los mismos adultos escuchando lo que el predicador dice, lo que el predicador enseña. Y no, muy bueno el video y en sí la clase habla de muchos aspectos y abarca muchas cosas. Y con respecto al crecimiento de la iglesia, días atrás nosotros teníamos una capacitación pastoral y hablábamos de esto. Y más que nada nosotros como pastores, ¿qué es lo que buscamos? Si bien es cierto, nos gustaría que la iglesia estuviese llena, tener, no sé, cada vez el templo más grande y con más hermanos. Pero yo creo que yo en lo personal, lo conversaba con algunos pastores, en lo personal yo por lo menos me preocupo o me gustaría que a lo mejor no llenan la iglesia, pero los hermanos que estén sean hermanos que sí se han transformado y hermanos que sí tengan la capacidad de transformar a otros que no conocen a Dios. Yo creo que ese crecimiento es fundamental, porque tal vez podemos llenar la iglesia ya, no sé, la iglesia nosotros somos 60, 70 hermanos, ya me gustaría que fueran 100, pero de esos 100 realmente son hermanos que han tenido un cambio real, son hermanos que hemos sido capaces de que acepten al Señor como es, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo. Porque muchas veces llegan, ya podemos tener 100 hermanos y como usted decía, el 50%, el 60%, muchas veces del total de la iglesia son oyentes. Pero ¿cuánto realmente estamos nosotros llegando con un mensaje y que esas personas cambien su vida y que realmente sean cristianos que uno diga a este hermano, yo lo puedo considerar para que, no sé, mandarlo a predicar, para que vaya a visitar un hogar, como usted decía adelante. Cuando uno visita un hogar se puede encontrar con cualquier cosa. Nosotros hace 2 semanas atrás nos tocó también visitar un hogar, una situación muy similar a la de ustedes. Cuando poníamos las manos sobre la dueña de casa, cayó desvanecida y nos tocó reprender un espíritu que había en su vida y el diablo me miraba con una cara desafiante a través de la hermana. Pero como digo, uno tiene que estar preparado. Entonces, claro, el pastor siempre va a estar preparado, pero como oficiales, como liderazgo, ¿con cuántos contamos nosotros que pueden estar preparados? Porque la Biblia también nos dice que en los últimos tiempos muchos van a llegar.
y que las luchas no van a ser contra ejércitos, sino que van a ser luchas espirituales. Entonces eso es lo que debemos nosotros de preocuparnos, de no ver si somos 10, somos 20 en nuestra iglesia, no importa, pero que esos 10 o que esos 20 seamos realmente buenos cristianos, que estemos aferrados al Señor, que creamos al Señor y que tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Y esos van a ser los que se van a reproducir finalmente. Que eso es lo otro, que claro, que tengamos gente buena, como dice usted, como dice nuestro hermano Billy, para que ellos también puedan guiar a otros. Porque, como les dije al principio, ¿cierto? Este dicho que dijo este pastor, de que la oveja es la que se reproduce, es fundamental tenerlo en consideración. Siempre estamos esperando más de nuestros pastores y es ardua la labor. Amén. Ya, entonces, unidad número 8, evangelizando a los niños. ¿Qué está haciendo la Iglesia Pentecostal de Chile por los niños? Primero, siempre es bueno saber lo que estamos haciendo. ¿Ya? La Iglesia Pentecostal de Chile tiene una tradición de trabajar con un libro que se llama El Paso a Paso. ¿Ya? Es un libro que ya lleva varios años, ya hay una hermana fundadora que se preocupó de esta área de tener, ¿cierto?, escuelas dominicales infantiles. Pero, por ejemplo, hay iglesias que no trabajan con él, ¿ya? Y se deja a los niños con una enseñanza más bien libre. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Porque, por ejemplo, ahora este libro, yo no lo tengo aquí en este momento, no sé dónde lo habré dejado. Estamos trabajando con el libro de Tito. Entonces, mi recomendación es que si llegan niños nuevos, hay que hacerles un discipulado infantil. Y usted me va a decir, ¿pero cómo un discipulado si son tan niños? Los niños son los más agujas, como decimos nosotros. Son los que están más atentos, los que más preguntas se hacen. ¿Ya? Si usted cree que ellos creen en el viejito pascuero, pero no, ellos los engañan a ustedes. No, los niños saben simular súper bien, ¿cierto? Son parte de este pensamiento fantasioso, pero ellos también se hacen muchas preguntas respecto a la fe. Y aparte todo lo que absorben de afuera, si es que no tienen confianza en nosotros, lo van a resolver en las conversaciones con gente que no tiene las respuestas que nosotros les queremos dar. Por ejemplo, hace tiempo mi hijo, cuando tenía como 5 años, me preguntó qué diferencia había entre Thor, el dios del trueno, ¿ya? Él veía los monitos de Spider-Man y aparece el dios del trueno, y Jesús. Me dijo, ¿y por qué nosotros no creemos en Thor? Y yo fue como, ¡ah! Y tuve que responderle que evidentemente nosotros creíamos en Jesús por toda la historia, ¿cierto? Por lo que significa y también por la experiencia que nosotros tenemos con Jesús y que son las experiencias que Él tiene que vivir. Entonces, inmediatamente yo ahí le dije, tú tienes que conocer a Jesús, tú tienes que experimentar a Jesús y relacionarte con Él, Daniel, le dije yo. Porque si no, para ti va a valer lo mismo creer en Thor o creer en Jesús. Va a ser lo mismo, porque no lo vas a conocer. Tú tienes que conocerlo, que tus ojos lo vean. Y de ahí comenzamos ya a practicar más con él. Obviamente él ya se conocía todas las historias de la Biblia que uno les puede contar a los niños, pero finalmente su duda era más bien teológica. De bueno, ¿por qué decidimos seguir a Jesús y no seguir esta otra religión? Imagínense, un niño pequeño. Y si yo hoy día le hiciera esta pregunta, cualquier niño se acercara a usted y le preguntara, hermana Edith, ¿por qué usted decidió elegir a Jesús y no elegir a Virgen María o no elegir esto otro? O no elegir a Buda, por ejemplo, que está tan de moda, porque sabe que yo, como yo hago clases particulares, visito las casas de los estudiantes y muchos papás tienen estas figuras de Buda. Y uno piensa que eso solamente se da afuera, ¿cierto? En la parte oriental, pero no, está muy de moda. Y creen en la abundancia y le prenden velas y todo eso. Y son figuras de yeso. Entonces, siempre nosotros debemos estar preparados para las respuestas que debemos darle incluso a los niños. Porque esas preguntas que nos hacen los niños son las más inocentes y son las que fundamentan nuestra fe. ¿Ya? Entonces, generalmente se habla de que existe una ventana 414. ¿Qué significa la ventana 414? Aquí no lo coloqué en la presentación. La ventana 414 habla de que existe una parte sin evangelizar hoy día en el mundo. ¿Ya? Existe la ventana 440, que son las naciones, ¿cierto?, que no ha llegado el evangelio por el Islam y donde matan a los cristianos, pero también existe la ventana 414, que es la parte donde el evangelio no ha llegado. ¿Por qué el evangelio no ha llegado entre los 4 y los 14 años a muchos niños? Porque
sus papás no son creyentes y nunca le han hablado de Jesús. Un niño que nunca se le ha hablado de Jesús, donde los papás no creen en Él, donde los papás niegan la existencia del Señor, sean ateos o escépticos o agnósticos los papás, no les van a hablar de Jesús. Pueden que le hablen de un ser místico, pero no de Jesús. Y nosotros sabemos que la forma de que haya salvación para las almas es reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. Por lo tanto, cada vez que usted vea a un niño, háblele de Jesús. La evangelización hacia los niños es fundamental para que se cumpla la palabra del Señor, que antes de la venida del Señor, toda la tierra, ¿cierto?, tiene que estar cubierta de la palabra de Dios. ¿Ya? Hay un estudio que dice que del 80% de los cristianos que hoy día se mantienen firmes, ¿cierto?, son aquellos que conocieron a Jesús cuando eran niños. Y se cumple la palabra cuando dice, ¿cierto?, instruye al niño en su camino, porque de cierto no se apartará de él, aunque fuere viejo. Amén. Entonces, cuando nosotros evangelizamos a un niño, no solamente estamos rescatando un alma, no solamente estamos llevando una alma al evangelio, sino que estamos rescatando una vida de la perversión. Piénselo así, cuando llega un joven de 20 años, llega con un montón de problemas. Cuando llega un hermano de 35 años, llega con un montón de situaciones amorosas que ha vivido, ¿cierto? La vida con hijos. Cuando llega un hermano de 50 años, ¿cómo llega al Señor? ¿Cuántas trabas, cuántos traumas, cuánta experiencia que vivió? ¿Se da cuenta? Que la vida en este mundo es dolorosa. Y si nosotros llegamos a un niño, podemos rescatarlo de una vida de perversión. Porque las decisiones que toma el ser humano durante su vida no son basadas en el Evangelio. No son basadas en lo que el Señor define, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son así. Son basadas, ¿cierto?, en los placeres de la carne. Por lo tanto, que nosotros podamos evangelizar niños va a ser fundamental. Amén. Dice, hemos caído en la trampa del diablo de impedir que los niños lleguen a Cristo, como por ejemplo lo hacían los discípulos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente se imaginaron que estos niños venían totalmente andrajosos. Cuando uno hace la exégesis de este texto bíblico, se cree que estos niños eran los que estaban sin sus papás al lado, los que andaban corriendo por ahí. Estos niñitos, los patipelados, por decirlo de alguna forma, que andaban por ahí en la calle. Y por eso los discípulos les reprendían, porque probablemente estaban sucios y llenos de piojos, descuidados, con hambre, y seguían al maestro. Pero si él multiplicaba la comida, ¿cómo no lo iban a seguir? Los niños huérfanos. Y Jesús les dice, ¿cierto? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Ya? De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y esto es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque cuando los teólogos, hay un teólogo que es un teólogo de la infancia, que se llama Harold Segura, es un pastor bautista, él habla sobre que Jesús los toma en sus brazos así, hediondito. Probablemente, imagínense en el desierto, un niño así todo sudado, sucio por la arena, y Jesús lo toma en brazos y los bendecía. Qué amor hermoso el del Señor, ¿cierto? Que toma a estos niños que venían en esa condición. Una condición que para nosotros es como un niño va a andar así, ¿cierto? Pero eran este tipo de niños los que seguían a Jesús. No eran el niño ordenadito, limpiecito, bonito que uno ve. Eran probablemente ellos. Porque a Jesús lo seguían, ¿cierto? Se amontonaba la gente y ellos estaban ahí. La inocencia de los niños es tan frágil que hoy día existen, bueno, siempre han existido personas que abusan de los niños. Desde chiquititos les hacen creer cosas, ¿cierto?, para el beneficio personal de cada persona. Por eso es importante que nosotros, cuando se designen líderes para evangelismo de niños, para el trabajo con los niños, sean personas de confianza, ¿ya? Si usted tiene la posibilidad de trabajar, principalmente yo prefiero que sean señoritas las que trabajen con niños,
¿ya? Y desde los 8 años en adelante, ya que puedan trabajar profesores o maestros masculinos. ¿Ya? Con los más chiquititos siempre niñas, porque el hecho de que los niños hay que acompañarlos al baño y todo eso. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ir trabajando más adelante. ¿Qué más dice? Los niños también necesitan ser visitados. Imagínense que llegan 2 hermanitos a la iglesia y su familia no se congrega, pero ellos sí quieren empezar a ir a la iglesia y sí les gusta. También hay que visitarlos, también hay que hacer actividades para ellos. Encuentros de niños, ¿cierto? Actividades que sean creativas, que sean divertidas. Responder sus preguntas, hacerles parte de la iglesia. ¿Ya? Las edades de oro para la evangelización infantil son entre los 3 y los 10 años de edad. ¿Y sabe qué? Es la edad donde más los tenemos abandonados, porque son más ruidosos. ¿Sí o no? Son ruidosos, son chiquititos. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo nosotros? Encantarlos con el evangelio, orientarlos, moldearlos, porque ellos son nuestros futuros oficiales, pastores, evangelistas y maestros. ¿Ya? Lamentablemente en estos años es donde se les descuida y es en esta edad donde ellos están formando su carácter. ¿Sabe que antes de los 5 años los niños nos tienen desarrollado esta parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal y es la parte donde les permite portarse bien? O sea, es imposible que un niño antes incluso de los 8 años se porte bien porque no entiende lo que significa portarse bien. Uno tiene que decirle, "Tss, no hagas esto, haz esto otro, Entonces, es muy difícil que un niño, a menos de que sea tímido, ¿cierto?, esté receptivo, silencioso, atento, ¿ya? Sin embargo, van a ser durante la etapa donde más preguntas le hagan. Y esas preguntas usted tiene que aprovecharlas. Amén. Hay mucho que hablar de los niños. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tener clave, cierto, en esto? Es que nosotros debemos escucharles siempre. Cuando un niño le diga, hermana, usted mírelo, preste la atención, salúdelos, ya que ellos sienten que son importantes, porque ellos son almas también. Muchas veces decimos, hoy vamos a hacer una actividad para los niños para que lleguen los papás. Pero ¿sabe qué? Ese niño también tiene un alma que salvar. ¿Ya? Hoy en día la televisión y toda la horda de series que los niños puedan ver están llenas de violencia. Están llenas de normalización de esto de ser una persona súper exitosa, ¿cierto? Una persona que lo logra todo y los niños se van criando con estándares que ellos probablemente nunca alcancen. Y después tenemos jóvenes y jovencitas con depresión. Jovencitas que lloran porque no son tan flacas ni tan bonitas como la persona que aparece en la tele. Jovencitos que no tienen esa espalda ancha, ¿cierto? No son como la persona que aparece en la televisión. Y así, tantas cosas que los niños están mirando, ¿cierto? Y que están siendo sus corazones llevados hacia eso, normalizando conductas de desórdenes sexuales, normalizando conductas de desórdenes alimenticios. ¿Ya? Yo tengo un testimonio, por ejemplo, mi hermana tenía 13 años y ella se encontraba gorda y era flaquita. Y ella empezó a tener un tema de bulimia, de que vomitan la comida. Y chiquitita, 13 años, ¿te imaginas? Entonces, qué importante es cuidar a nuestros niños desde la más tierna infancia, desde aquellos mensajes que nosotros les estamos entregando cuando son pequeños, ¿ya? Desde que ellos, así como son amados, ¿ya? Y que Dios los ama y que tiene planes preciosos con ellos, ¿ya? Entonces, no caigamos en el error de tratar a nuestros niños como adultos en miniatura, ¿ya? La iglesia generalmente es adultocéntrica, los cultos están hechos para adultos, pero tratemos de encontrar actividades que puedan ser niñocéntricas, ya en el buen trato para con ellos y tomarlas en consideración, ver cuáles son sus talentos, qué cosas les gustan y cómo esto puede ocupar un rol dentro de nuestras casas de oración y que ellos puedan ser protagonistas. Amén. Ya, generalmente, ¿cierto? Se nos enseña que sentaditos, calladitos y sin moverse los niños van a estar bien. Pero ¿sabe que los niños aprenden? Ya, y esto aquí como dato de profe, entre un 5 a un 15% así. Los niños cuando están activos, riéndose, corriendo, jugando, ¿cierto? Utilizando sus 5 sentidos o como decimos nosotros, el aprendizaje multisensorial, aprenden entre un 90 y un 100%. Los niños aprenden jugando. Entonces siempre hay que ver que
existan estas actividades que puedan ser niñocéntricas, donde ellos puedan aprender de la palabra del Señor de una manera lúdica y entusiasta. Amén. Así que los niños, y como ya dijimos al principio y vimos en el video, siempre ser ejemplo en todos, como nos dice Pablo, ¿cierto?, en la carta a Tito y a Timoteo. Unidad número 9. El mensajero, el auditorio y el mensaje. Y esto ya yo creo que es algo que, si bien lo hemos visto de a poquito, aquí ya vamos a ir cerrando todo, ¿cierto?, en la unidad número 9. ¿Qué dice? El mensajero, ¿quién es? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Un connotado predicador decía que todo siervo de Dios que desea hacer la voluntad del Señor debe compartir las buenas nuevas de salvación. Es decir, para compartir las buenas nuevas de salvación tenemos que conocer que son buenas noticias. Nosotros no podemos decir, vamos a evangelizar y que nuestro evangelio no sean buenas noticias. Es imposible. El evangelio es por sí mismo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ya? Por lo tanto, debe ser una persona que conozca muy bien a Dios y que también debe conocer muy bien a su auditorio. ¿Cómo es el ser humano? Pensémoslos. En los estereotipos, ¿cierto?, que nosotros vemos. Por ejemplo, va pasando una mujer, ¿ya? Una señora, un poquito gordita, ¿cierto?, con bolsas de la feria, un poco sudada. Probablemente pensemos que es una dueña de casa. Si va pasando, por lo contrario, una mujer de la misma edad, vestida de otra manera, también se nos viene un estereotipo. Si viene con tacos, ¿cierto?, un maletín o un bolso. Vamos así creando estereotipos en nuestra mente. Por lo tanto, nosotros no solamente debemos conocer los estereotipos de personas, nosotros debemos conocer cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Y en estas necesidades, cuando hablamos de la integralidad del ser humano, ¿ya? Nosotros debemos saber que el ser humano necesita a Dios porque su naturaleza, ¿cierto?, es de un ser creado. Amén. Y que necesita reconectarse con su Salvador, con su Creador. ¿Qué debemos saber? El llamado de Dios. El predicador es un mensajero humano de una palabra que es divina. Este mensaje a nosotros no nos pertenece, es un mensaje de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Jonás? Que a Jonás no le pertenecía ese mensaje, era un mensaje de Dios. Él solamente era un portavoz. Es lo mismo que nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros presentamos al Señor o presentamos la predicación, la palabra de Dios, no estamos entregando nuestro mensaje, sino solamente somos un mensajero. Cuando a usted una persona se le moleste, se le enoje, ¿cierto? Como por ahí dice el libro que ocurría con John Wesley, que la gente se enojaba. No se están enojando con usted, se están enojando con el mensaje de Dios. No lo tome a personal. Es el mensaje de Dios lo que no le agradó a la persona. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros cuidemos cómo entregamos las buenas nuevas de salvación. Insisto, si no son buenas noticias, no estamos entregando el Evangelio. El mensajero y la Biblia. Es indispensable que todo predicador, ¿ya?, y evangelista propiamente tal, sea un estudioso de la Biblia y conocedor de las necesidades espirituales y materiales de la persona. Nosotros no podemos ir a un lugar a predicar sabiendo que la gente está pasando hambre. O por ejemplo, cuando le predicamos, ¿cierto?, a la gente en los hospitales. La gente está con una necesidad en sus cuerpos. De pronto resulta incluso proselitismo el hecho de que nosotros vayamos a predicar a los hospitales porque las personas están dolidas. Entonces nosotros ahí, más allá de predicar un Dios que sana y que salve y que restaura, tenemos que ver la integralidad del ser humano, si no sería oportunismo. ¿Ya? Porque si no la persona creería en Dios solamente para ser sana. ¿Se da cuenta que también debemos ser sabios en eso? ¿En no manipular las situaciones? Porque sería súper fácil ir donde toda la gente que está con cáncer y decirle, tenemos aquí un Dios sanador, venga, lleve ahora, lleve ya. Las cosas no son así. ¿Ya? Si no, imagínense, sería cierto un ir y venir, la iglesia serían, y estaría llegando la gente diciendo sanada, diciendo sanada, diciendo sanada. No es así. El Señor restaura la vida del ser humano. Y muchas veces el físico es algo tan vano que sabe que el Señor restaura el corazón de las personas y se las lleva. Amén.
Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro mensaje porque el mensaje que nosotros estamos entregando es el mensaje de Dios y es el mensaje de salvación, no de prometer cosas, ¿ya? No de decir, lleve ahora, lleve ya. ¿Ok? No estamos vendiendo el evangelio, no es así. Luego, el mensajero y su vida de oración. Usted como mensajero del Señor debe ser una persona rica en su vida íntima con Dios. ¿Por qué? Porque en la oración el Señor nos cuenta secretos. Y yo creo que si usted es una persona de oración, usted sabe que lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Cómo el Señor nos cuenta secretos? Sí, el Señor nos muestra cosas, el Señor nos habla cosas. ¿Ya? La palabra del Señor es tan sabia cuando dice que Él nos dirá amigos, porque el Señor nos habla de otros hermanos de pronto y nosotros los tenemos que poner en oración o nos hace sentir ciertas sensaciones y después nos enteramos que algo ocurrió. Amén. Es porque Dios, ¿cierto? A través de la oración se comunica con nosotros. La oración no es un monólogo que va desde mí hacia el cielo. No. La oración es un diálogo. Así que aprender a orar en este diálogo de sentir al Señor es fundamental en nuestra vida espiritual. Ya, que estemos unidos de tal manera al Señor que usted posea la mente de Cristo. Amén. Cuando yo estaba en cuarto medio, tercero y cuarto medio, aprendí a orar de la siguiente manera. Señor, que todos mis pensamientos sean tus pensamientos primeramente. No permitas que pase algo por mi mente sin que haya pasado por la tuya. Así orábamos en el colegio en ECRIS, que significa Estudiantes Cristianos Secundarios. Nosotros teníamos un grupo de todos los jóvenes de mi colegio, nos juntábamos los días viernes a orar. Y orábamos de esa manera y sabe que nunca se me olvidó esa forma de orar. Que mis pensamientos, que las cosas que yo quiera, que mis deseos no sean míos, sino que vengan de tu parte. Entonces, empezar a orar en esto, en transforma mi mente, Señor, que sea renovado mi mente, que mi entendimiento sea renovado por tus deseos, por tus designios, va a ser fundamental también para que el mensaje que nosotros entreguemos sea de verdad. Porque incluso usted se va a dar cuenta que el Señor le va a mostrar hasta qué persona hablarle. Amén. La humildad del mensajero también es fundamental, sobre todo hoy en día donde, cierto, las personas creen que son superiores moralmente. ¿Ya? La predicación exige un sacrificio constante de la persona y además tener siempre presente que uno es siervo, cierto, de la palabra del Señor. Pero no por eso colocarnos a nosotros, por ejemplo, o creer que nosotros somos superiores a los demás, sino por el contrario, el Señor es el blanco perfecto, Jesucristo es el blanco perfecto. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que nosotros no vamos a tener una recompensa. Nosotros no podemos esperar a cambio, ¿cierto?, de nuestra labor evangelizadora, que la persona sea fiel a nosotros, por ejemplo. O como nosotros lo invitamos, que llegue a nuestra iglesia. De repente los hermanos se duelen porque ellos le enseñaron, pero se empezó a congregar en otra parte. Las ovejitas son del Señor. Amén. Entonces, y mucho menos, ¿cierto?, recompensa económica. Y por último, recordar que Jesús es nuestro abogado. Porque también nosotros cometemos errores y debemos por eso tener, cierto, en mente que no somos nosotros a quien estamos mostrando como ejemplo, sino a Cristo. Si bien se nos recomiendan las cartas de Tito, de Timoteo, de Corinto y todas las cartas pastorales que Pablo nos pudo haber enviado, que debemos ser ejemplo en todos, así todos nosotros fallamos. Entonces, nunca se ponga usted de ejemplo, sino que el ejemplo blanco perfecto es Cristo. ¿Qué más es importante de nosotros como mensajeros? El convencimiento del mensajero. Si usted no está convencido de lo que predica, ¿cómo va a predicar? Si usted realmente no cree, ¿cierto?, en la vida eterna, en un Dios que sana, en un Dios que restaura, ¿cómo va a predicar? ¿Se da cuenta que es importante? Y aquí es cuando los más ancianos nos dicen, es que usted no tiene un testimonio. Entonces, como no tiene un testimonio, ¿qué va a predicar? Pídale al Señor un testimonio. Recuerdo que mi pastor siempre decía eso, mi pastor Hernán. Pídale el testimonio al Señor para que usted tenga, ¿cierto?, la experiencia y pueda contar con firmeza lo que se trata el Evangelio. ¿Ya? Entonces, es muy importante que usted cuando predique no exponga sus dudas,
porque la idea es poder darle seguridad a las personas. Si usted tiene dudas, convérsela con su líder espiritual. ¿Ya? No hay nadie que no tenga dudas en el ámbito espiritual. No se sienta avergonzado, sino por el contrario, convérselo con su pastor. Mi pastor sabe que tengo esta duda. Si su pastor no sabe respondérsela, la va a escalar. Pero no quede ahí porque después esa misma duda puede ser expuesta, ¿cierto? Mientras usted esté impartiendo un mensaje de salvación. ¿Ya? Y sobre todo tener amor, que como sabemos es el vínculo perfecto. El predicador debe amar las almas y amar a sus oyentes. Si usted no ama a los oyentes o no le interesa realmente que ellos alcancen la salvación y solamente los ve como un número o como una banca que llenar, entonces no sería bueno que usted fuera un predicador. Porque en el amor, ¿cierto?, está el vínculo perfecto y está, ¿cierto?, esto de verles como nuevas ovejitas, como pequeñitos en el Señor. ¿Ya? Entonces que nuestra mente, nuestro lente sea transformado. Hay una alabanza que dice que con el lente del cielo somos personas con un futuro. O sea, que el Señor nos pueda dar ese lente del cielo para poder mirar a las personas y ver, ¿cierto?, ese futuro en el Señor. Amén. Hasta ahí del mensajero, que es nuestro rol. Ahora, el auditorio, ya que es la parte más fácil, ¿cierto?, tiene que ver con esto de los estereotipos que yo le decía. Existen diferentes tipos de personas, ¿ya? Y diferentes mentalidades. Si yo le hablo a los niños y voy a evangelizar niños, voy a tener cierta manera de evangelizar niños, ¿ya? ¿Qué es importante aquí? La buena comunicación, ¿ya? Nosotros necesitamos que la gente nos esté oyendo. Muchas veces sucede que en el punto de prédica hay personas que salen a vernos y a escuchar la palabra, pero también hay momentos en que no salen. Por eso, como decía adelante, hoy se me corrió, nuestra hermana Edith, ¿cierto?, se nos invita, ¿cierto?, a hacer el persona a persona. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene la atención del oyente. Entonces, ¿se da cuenta que es importante que podamos crecer en eso también? Porque entonces las personas van a detenerse de lo que están haciendo y van a poder captar la idea del mensaje central, que si solamente van pasando por la ladera o si están regando las plantas mientras escuchan la predicación. Ya, a veces las personas pueden incluso hacernos preguntas y por eso es importante estar preparados para el persona a persona, porque ellos pueden tener una motivación especial. Entonces pueden venir con una petición de oración o que tengo enferma a esta persona y yo quiero saber por qué está enfermo si es tan bueno. Nosotros no podemos responderle esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se enfermó si es tan bueno? No, pues. Pero la gente llega así con ese tipo de preguntas. ¿Se da cuenta? ¿O cómo puedo hacerlo frente a esta situación? Y a veces no tienen nada que ver con la iglesia, pero ellos necesitan otro tipo de ayuda, muchas veces judiciales. ¿Ya? Estábamos en la plaza de Maipú con los jóvenes y llegó una señora a contarnos que su hijo mayor era drogadicto y que le llegaba puro quebrar los vidrios de la casa y no sabía qué hacer. No era una motivación espiritual la que ella necesitaba, era más bien social. Pero se da cuenta, nosotros quizás no teníamos la forma de poder ayudarla físicamente. Sí oramos por ella, sí le dijimos que se acercara a la iglesia, sí le dijimos que buscara la restauración del Señor para su familia, pero la motivación era otra. Ella tenía un problema súper grave y un problema personal. Entonces, también es importante que uno, ¿cierto?, como comunicador esté atento a cómo viene esa persona, al estado emocional. También hay personas que quieren puro, ¿cierto?, pelear y contrarrestar con la palabra del Señor. Y ya dijimos en la clase anterior que nosotros no estábamos para eso, que el Evangelio no era para discutir. Amén. Y siempre mire usted a los ojos a la persona. ¿Ya? ¿Por qué es importante mirar a los ojos? Porque ahí usted le está entregando la atención a esta persona. Amén. Entonces, nosotros siempre debemos tener esta connotación al momento de querer entregar un mensaje. Nuestro auditorio, si es una persona, póngale usted atención, pero también que esa persona la deje hablar a usted para que usted pueda entregar lo que tiene que entregar del Señor. Porque si usted la escucha, usted está recibiendo tantas cosas, ¿cierto? Tanta conversación, y ahí usted tiene que estar cubriéndose en la sangre del Señor también. ¿Ya? Y finalmente, ya para concluir, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros entregamos? ¿Cuál es el contenido del mensaje que nosotros entregamos a las personas?
Y acá, ¿cierto? Muchos de ustedes ya tienen la experiencia del punto de prédica y todo, pero nos sucede, y que lo hablábamos con el supervisor cuando vino, que muchas veces en el punto de prédica se entregan más bien testimonios o se cuentan situaciones que un mensaje de salvación. Y ahí nosotros le comentábamos que claro, que tiene que ver con la enseñanza porque no se corrige. Y él me decía que también tiene que ver con la tradición, ya con la tradición de que se cuentan las cosas, la oralidad para que aumente la fe. Pero sí es importante, que decía nuestro pastor Luis, que siempre el mensaje tiene que llevar a los pies de Cristo. Si no, no es un mensaje de salvación porque se está predicando a usted mismo. Está predicando, está contando una historia. Eso dejémoslo para después, para cuando invitemos a esta gente a una vigilia, ¿cierto? Y ahí contamos y aumentamos nuestra fe porque sabe que los testimonios son exquisitos, pero para aumentar la fe. Pero este mensaje, incluso aunque sea un testimonio, debe ir con la cruz. Hay que mostrar a Jesús, hay que mostrar el sacrificio de Jesús porque el único camino al Padre es Cristo. ¿Ya? Y usted aquí lo va a encontrar en la página 63, todo lo que habla sobre el mensaje. ¿Ya? El mensaje debe dirigirse a este auditorio, a esta persona. No se lo tiro al aire. Vaya usted cuando hable y diga, querida persona que está escuchándome, va dirigido a alguien. ¿Ya? Haga hincapié en eso. ¿Ya? Querida alma que escucha, ¿cierto? Decimos nosotros en el punto de prédica. No debemos apelar a sus emociones, como si usted está pasando por esto, si está viviendo estas situaciones, ahí venga Cristo. No, la persona siempre debe venir a Cristo. Siempre. Porque su vida completa necesita al Salvador y por eso es que usted tenga claridad respecto a esto. Las personas no necesitan a Jesús solo cuando lo están pasando mal. Necesitan a Jesús siempre. El ser humano necesita a Jesús porque es quien nos reconcilió con el Padre. Amén. La adaptación y contextualización del mensaje, como veíamos también en el auditorio, tiene que ver con a qué tipo de personas les vamos a hablar. Si es un público joven, no tiene... A ver, los jóvenes generalmente no se enfocan con el pasado, no, como que eso no les viene a la mente hablar del pasado, sino más bien su enfoque es el futuro. Entonces, si vamos a hablar con jóvenes, si es que estamos preparando, ¿cierto?, un mensaje para jóvenes, hablemos sobre el futuro, sobre lo incierto que es. Y qué bonito es caminar la vida tomado de la mano de Jesús. Qué bonito es caminar, ¿cierto?, una vida creyendo en que Dios tiene propósitos perfectos para nuestra vida. ¿Se da cuenta que es diferente? Porque el joven está preocupado de qué va a pasar. Ahora mismo los jóvenes con la prueba, la PDT, están preocupados con eso, ¿cierto? Que les va a ir mal, que qué carrera van a poder estudiar. Tantas cosas que hay en ellos, tanta ansiedad. ¿Ya? Probablemente a un anciano lo que más le preocupe del futuro es cómo va a quedar su familia. Entonces hablamos de la familia y de la restauración. Pero así también nuestro mensaje, así como usted se prepara para predicar, ¿cierto?, en el púlpito a sus hermanos, prepárese también para predicar en la calle. Prepárese también cuando vaya a la casa de un familiar. Prepárese también cada vez que vaya a hacer obra evangelizadora, porque es la misma palabra. Y usted sabe, ¿cierto?, que la palabra llega a memoria. Cuando uno busca, ¿cierto?, el Señor trae a memoria los versículos bíblicos, ¿ya? Porque es una obra de Él, no nos pertenece a nosotros. Y debemos siempre actualizar nuestro mensaje, porque imagínense que usted siempre predique lo mismo y en el mismo lugar. ¿Qué van a opinar nuestros vecinos? Parece disco rayado. Y el mensaje del Señor es el mismo, pero tiene diferentes espectros. Ya lo vemos con Jesús, ¿cierto? Que predicó de diferentes maneras en los diferentes contextos, en las diferentes situaciones. Y que no repetía el mensaje, sino que decía, el reino de Dios se ha acercado. Es similar a esto. El reino de Dios se ha acercado. Es similar a esto otro. Es similar a esto otro. ¿Se da cuenta cómo las figuras que Jesús nos alumbró hoy día también siguen dando vida? Nosotros podemos hablar, ¿cierto?, de esta agua que nunca se acaba, ¿cierto?, que puede correr como ríos de agua viva. Esas mismas imágenes que Jesús usó, las podemos usar y actualizar nuestros mensajes, amén. Pero siempre, como les digo,
que sea con el enfoque evangelístico. Y aquí me falta la unidad número 10 y no sé por qué. A ver, sí, me falta la número 10. Ya, mis hermanos, la unidad número 10 dice evangelización y discipulado. Me tinca que lo tuve que haber borrado yo. Nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile no tenemos un discipulado propiamente tal. Se está trabajando en ello, ¿ya? Sin embargo, existen discipulados de 12 pasos que son muy buenos, donde usted puede revisarlos con su pastor, si es que a usted se le ocurre la idea de en algún momento poder hacer un discipulado a nivel congregacional, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de discipulado que se quiera realizar tiene que ver con esto, con el acompañamiento y con entregar las verdades del Señor. Ya, un buen material para discipulados, como dijimos anteriormente, debiese tener. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es una vida, cierto, en Cristo? Porque las personas deben saber que cuando toman la decisión de seguir a Jesús, tienen que ir cambiando ciertos hábitos de su vida. ¿Ya? ¿Qué es la oración, como dijimos? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros personalmente, como Iglesia Pentecostal de Chile, debiésemos estudiar el Espíritu Santo y qué es el pentecostalismo. ¿Ya? ¿Por qué nosotros somos pentecostales y no somos esta otra denominación? Sabe que yo me he encontrado con personas que llevan muchos años en la iglesia y no saben por qué ellos son pentecostales, porque empezaron a congregarse aquí y se han mantenido, ¿cierto? Y tienen un testimonio y el Señor los usa bonito, pero todavía no saben por qué somos Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Se da cuenta? Y eso tiene que ver porque no existió un discipulado. Entonces, el discipulado sí es importante y es un pilar fundamental. Como le digo, a nivel nosotros congregacional no tenemos uno propiamente tal, pero sí hay muchos modelos de discipulados que diferentes pastores han utilizado para poder enseñar a los nuevos creyentes, ¿ya? Yo creo que por eso no lo coloqué aquí porque no lo tenemos. Ya, mis hermanos, hasta ahí la clase de hoy. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Al final del libro aparecen ciertos apéndices para que le van a servir para el evangelismo personal. Por ejemplo, las 4 necesidades, requisitos fundamentales, las 3 R, reconozca, renuncia, reciba, ¿ya? Entre otros apéndices de cómo prepararnos para la evangelización. Yo les voy a compartir un material que nosotros hace mucho tiempo hicimos con el grupo de evangelismo de la juventud a nivel regional, que era como cierto protocolo que tener al momento de orar por alguien, como por ejemplo la distancia, ya, y como una oración tipo, como para hacer evangelismo persona a persona, se los vamos a compartir. Es un material del Departamento de Buenas Nuevas. Ya, si es que usted quiere motivar de pronto a su iglesia a realizar actividades evangelísticas, los jóvenes de nuestra región tienen un grupo que se llama Buenas Nuevas y ellos hacen evangelismo. ¿Ya? Hay diferentes iglesias que han hecho actividades evangelísticas. En Maestranza se hizo hace tiempo, en Huechuraba, en San Ramón se han hecho diferentes eventos, así que usted también ahí puede hablar con su pastor, su pastora, e invite, ¿cierto?, a los chicos, ellos van a poder guiar una capacitación y también hablar más sobre este tema que es el evangelismo, que es muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Ya, vamos a terminar la clase de hoy y nuestro hermano Ignacio, por favor, le voy a pedir que nos muestre el link de acceso a todas las clases, por favor. ¿Dejo de presentar? Ya, perfecto. Ahí sí, que el Señor les bendiga. En realidad ahora es una pequeña muestra, solamente como hoy día ya se daba término a la clase, por decir así. Entonces quiero mostrarles un poquito. Aquí tengo, bueno, el WhatsApp web, pero en el mismo WhatsApp del teléfono ustedes pueden ver lo mismo, ¿ya? Si se van aquí a los 3 puntitos, información del grupo, yo dejé escrito acá dentro de la información del grupo, el link de YouTube. Este link los va a llevar, si lo seleccionan, a una lista.
Y esa lista tiene en realidad todas las clases de primer año. Vida y obra de Jesucristo, las 2 clases de homilética, las 2 clases de la vida y obra de Pablo, las 2 clases de hermenéutica, la clase de introducción al Antiguo Testamento, que fue una clase magistral donde veíamos todo completo, y por último la de evangelismo de la vez anterior, y hoy día vamos a subir la de evangelismo también aquí. ¿Por qué les queríamos mostrar esto con la hermana Chani? Para que ustedes puedan ver que tienen en este link todas las clases que se han realizado durante este año, porque tenemos algunos hermanos que todavía les falta alguna prueba, entonces aquí ya pueden acceder a ella. Yo de todas formas ahora voy a escribirles un mensaje, y también lo voy a reenviar, ya este mismo link, para que ustedes se puedan, y si que les falta alguna prueba, les falta responder alguna, aquí pueden ir a las clases, si gustan, o pueden leer el libro, de ambas de las 2 formas, y poder llegar a lo que nos falta, ¿ya? Amén. Y la otra información importante, aquí estaba preparando para la otra clase, ¿ya? Ahí está. Ahí está, exactamente. La información muy importante es que tenemos nuestro servicio. Tenemos nuestro próximo servicio presencial, que va a ser nuestro servicio de cierre, el día viernes 17 de diciembre, ya a las 19:30 horas. Lo vamos a realizar de forma presencial acá en la región metropolitana, en Ipechi, Cerro Navia. Y están todos invitados, ya los hermanos de la quinta región también los dejamos invitados, así que gustan venir ese día viernes, ¿ya? Y de todas formas vamos a tratar de compartirlo también a través de Facebook, para que se puedan alcanzar aquellos que por diferentes razones puedan moverse presencialmente, ¿ya? Pero todos los que estén presenciales vamos a estar aquí. Vamos a generar un afiche, vamos a enviar la dirección, la ubicación también, para que ustedes puedan ese día acercarse si lo desean, y puedan llegar de la mejor forma hasta nuestra iglesia, ¿ya? Eso serían como lo que yo tenía que comentar. Que el Señor les bendiga mucho, y espero que todos puedan seguir avanzando. Cualquier duda o consulta, estamos para ayudarles, y que esa es nuestra labor, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Amén. Y con esto damos término a nuestras clases de primer año. Felicitaciones a todos por haber llegado hasta aquí. Como ya dijimos al inicio, las pruebas nuestra pastora Marisol las va a estar recibiendo hasta final de año. Así que cuidado con en el año nuevo estar haciendo pruebas antes, por favor. ¿Ya? Planifíquese usted, organícese, ya tiene el link de acceso, ¿cierto? Ahí nuestro hermano Andrés nos permitió dejarlo ahí. Está facilito, ¿cierto? En el WhatsApp. Y nos vamos a poder abrazar, ¿cierto? Quizás con mascarilla, pero poder vernos las caritas el día viernes 17 de diciembre. Todos invitados a ese culto. Mi pastora Marisol le entrega a usted. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias, mi hermana Chanis. Y nos merecemos un aplauso todos, ya que finalizamos en realidad, todos han sido muy puntual con las pruebas. Son muy poquitos los que deben, pero como decía mi hermana Chanis, tienen hasta fin de este mes para hacerme llegar las pruebas que faltan. Y ustedes saben que por interno, yo por WhatsApp les voy enviando las notas. Y así como tuvimos un servicio de inicio, de apertura, cuando comenzamos la clase, y lo hicimos por Zoom porque no se podía presencial, lo vamos a finalizar con un servicio. Ahí vamos a poder vernos, darnos un abrazo, desearnos bendiciones y felicitar a los profesores ahí presencialmente en la iglesia de Cerro Navia el viernes 17 de diciembre a las 7:30. Así que mi pastor Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en estas clases, a nuestros hermanos de la quinta región, a todos muchas gracias, y de verdad a los profesores, nuestra hermana Chanis, nuestro hermano Ignacio por los otros cursos, muchas gracias. Dios ha de bendecirles grandemente. Amén. No sé si alguien quiere una oportunidad antes de ir finalizando ya esta clase, sino para ya rogar
a un hermano que nos pueda despedir con la bendición del Señor? Me parece que no. Entonces yo le voy a pedir a mi pastor Miguel que él nos sea despidiendo con la bendición de esta clase. Amén. Antes de tocar la bendición, agradecer a nuestra hermana Chanis junto a nuestro hermano Ignacio, que han estado todo el año ahí aguantando nuestras dudas, nuestras inquietudes, que mande el link, que no tengo la clase. Agradecerle a ellos por su profesionalismo y por la paciencia hacia nosotros. Que Dios les bendiga cada día más, que Dios les prospere, que Dios les siga dando más sabiduría y que cada vez que tengan que enseñar de la palabra de Dios lo hagan con este verdadero interés. Se nota que hay un verdadero interés por enseñar y eso facilita mucho más las cosas. Así que deseo de parte de Dios que les bendiga grandemente junto a su hijo también, que está presente ahí cooperando. Cuando nadie sabía qué responder, él respondió por nosotros. Así que Dios les bendiga y que Dios les siga ayudando. Y si es la voluntad de Dios, nos veremos, ¿cierto?, en el día viernes 17 para despedir nuestro primer año y esperando que Dios también nos siga ayudando hasta que finalicemos, podamos egresar, ¿cierto?, en el cuarto año. Nos falta todavía, pero sabemos de que Dios nos va a ayudar y vamos a ser más que vencedores. Amén. Así que agradecemos al Señor, nuestra pastora Marisol también, que ha estado presente con nosotros todo este año como monitora de este grupo de la región metropolitana. Nosotros de la Quinta nos sumamos a este grupo, pero agradecer también por todas las gestiones que han realizado durante este periodo. Amén. Así que vamos a rogar la bendición al Señor. Padre Santo, en esta hora le agradecemos, Padre Celestial, porque usted ha colocado a nuestros hermanos, Señor Jesús, quienes nos enseñan clase a clase, Señor Jesús, con un verdadero interés de poder traspasar lo que ellos han aprendido, como su palabra, Señor, nos dice, dar gracias de lo que por gracia hemos recibido. Padre Celestial, agradecemos también porque usted ha puesto nuestra vida a la disposición de poder estar conectados. Tal vez algunas clases no ha podido ser posible, pero gracias porque nuestros hermanos han podido compartir a través de las plataformas digitales lo que se ha enseñado y no hemos podido quedar fuera de lo que usted tiene para nuestras vidas. Porque sabemos que cuando aprendemos más de su palabra, cuando adquirimos, Señor Jesús, conocimiento, nos acercamos más a usted, Señor Jesús. Padre Celestial, le agradezco por esta posibilidad que usted nos da, por todos nuestros hermanos que han hecho tal vez este sacrificio, sabiendo que muchos llegan del trabajo, Señor Jesús, de largos días, jornadas extenuantes, pero aún así disponemos un tiempo para, Señor Jesús, aprender más de su palabra y ser mejores cristianos a través de esto que estamos realizando. Ruego a nuestras vidas, Señor Jesús, una bendición, esa bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mi pastor Miguel. ¿Y qué le parece si le damos un aplauso a la profesora que se lo merece, verdad? Ahí. No, para el abre Señor. Abre el micrófono para que ella No. escuche el aplauso. Ya vamos. No. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque aunque hiciéramos todo, todo, siervo inútiles somos. Nada hemos hecho. Amén. Siervo inútiles somos. ¿Cuántos meses tiene mi hermana Chamis? Tengo 6, pero parezco de 8 porque tengo tremenda panza. Ahí me van a ver, Es muy grande mi guatita. Yo tengo 3 hijos, el David, el Daniel y la Fernanda, y este es el cuarto, para los que no sabían. Y nunca me había crecido tanto la panza como ahora. Así que una bendición nomás, una bendición grande. A lo mejor son 2. ¿No? ¿Se imagina? Oh. Ahí ya pierdo la paciencia. La bendición remecida. Claro. Sí, no, tenemos harta paciencia porque, bueno, yo soy profe de vocación, de profesión también, pero muchos hijos, son muchos hijos, así que no. Así que 4 es suficiente. Tiene que recibir la doble porción. Claro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La verdad, yo me siento contenta por cada uno de ustedes y les invito el próximo año a seguir adelante. ¿Ya? Así que sigamos adelante, vayamos juntos, no se quede usted, no. Vamos,
están los videos, están las pruebas, somos un equipo, avancemos juntitos y tomaditos de la mano del Señor, que es lo más importante, amén. Así que el Señor les bendiga, un abrazo grande y nos vemos todos los que puedan el día viernes 17.